Queridos compañeros de vida, hoy vamos a iniciar el resumen de la historia fusagasugueña, desde su inicio hasta el momento actual, porque conocer el territorio que habitamos es importante para lograr un sentido de pertenencia. Iniciamos entonces con Errores de Identidad, escrito por Ana Cristina Salazar Estacio. Primera parte, Un día ignorado. Un día cualquiera, cientos de años atrás, mujeres y hombres cabezas de hogar tomaron la decisión de formar su propia aldea. Unos dicen que pertenecían a la familia Chicha, otros a la Caribe. Eran de mediana estatura, cara ancha y piel cobriza. Ella cubría su cuerpo con una manta y una falda, él con la manta y otras veces solo con el guayuco. Tras largas caminatas, se adentraron en el relieve de la vertiente suroriental del altiplano cundiboyacense, sobre la cordillera oriental de los Andes, y entre ascensos y descensos encontraron un terreno plano, bendecido por las quebradas y las aguas de los ríos Chocho y Cuja, con árboles tan antiguos como la familia que habían dejado atrás y en cuyos tallos crecían bromelias, como niñas que crecen de la mano del abuelo, escuchando el trinar de las aves de múltiples colores. Cuenta la historia que para 1470 se encontraban vestigios de tribus como los Susatama, Doas, Cundayes, Pandís, Pascas. La tribu dominante fue la llamada Sutagaos o Suagagores, los hijos del sol, de lenguaje avanzado por su capacidad de comunicarse con las tribus que comercializaban en uno de los primeros mercados del centro del territorio mayor, formado en el Valle Encantado o cruce de caminos. Esta facilidad de comunicación permitió que el comercio fuera su primer renglón de economía, al servir como intermediarios en las negociaciones entre muiscas, panches y pijaos. Con el tiempo, la tribu también comercializaba productos de la región, aunque la agricultura ocupó siempre un segundo plano. Las mujeres se encargaban de los alimentos. Las mayores prendían el fogón con 3 piedras que significaban padre, madre e hijo mayor. Las indígenas jóvenes tenían entre sus funciones culinarias la de masticar y escupir sobre una piedra el maíz blanco o amarillo para la chicha, porque su saliva aceleraba la fermentación. Con otra piedra lo machacaban, finalmente lo remojaban en agua y lo depositaban en una olla de barro por 10 lunas para continuar con el proceso. Dicen los que saben que a temprana edad esta costumbre acabó con la dentadura de las jóvenes. Los chiquillos que con el tiempo pasaban a ser guerreros eran los encargados de buscar las frutas para las bebidas y cazar las proteínas que fortalecían sus cuerpos. Construyeron sus elípticas viviendas en las partes altas y en las laderas de las montañas, utilizando bejucos, caña brava, palmiche, madera, guadua, varas, paja y arcilla, e hicieron empalizadas a la orilla de la quebrada. En las noches adoraban a sus dioses. Los ritos y ofrendas los hacían a ídolos de oro y barro. Eran hábiles curanderos, no usaban bancas, se sentaban en cuclillas. Atemorizaban a sus vecinos con la práctica de brujería. Para el siglo XVI existían los poblamientos indígenas de Fugaisugá, Zubia, Tibacuí, Pasca, Ciénaga, Sumapaz, Susutama y Fosca. En este territorio en el que los indígenas cruzaban para ir a sus lugares de asentamiento o para comercializar y abastecerse, los hijos del sol formaron su aldea, porque podían suplir sus necesidades básicas: vivienda, trabajo y alimentación. Ese asentamiento fue el inicio de constantes luchas con los muiscas, que no querían fisuras en su territorio y declararon la guerra por la posesión de la tierra y para someter a sus iguales. Enfrentamientos que plasmaban en la historia el rastro de muerte y destrucción, porque los sutagaos jamás se doblegaron. Así transcurría la existencia indígena en el territorio bordeado de montañas, bendecido con la mayor fuente de agua y con 4 de los 5 pisos térmicos. Fue aquí, en este terreno plano, donde los indígenas con buena visión fundaron su aldea.
la que con el tiempo se transformó en la ciudad jardín. Lastimosamente no existe un registro de fecha. Quizás los indígenas no tuvieron esa precaución o los hechos de la historia lograron borrarlo. Lo cierto es que el destino, de manera fortuita, permitió que hombres extraños de tierras desconocidas en 1492 llegaran a este continente, transformando violenta y sorpresivamente la vida del indígena, borrando en gran parte el historial de las civilizaciones de lo que ellos llamaron continente americano, por lo que muchas veces resulta imposible, y más aún en lo referente a los pueblos, saber la fecha en que nuestros ancestros indígenas fundaron el pueblo que hoy habitamos. Así las cosas, compañeros de vida, los visitantes europeos al mando de Hernán Pérez de Quesada llegaron en 1539 al cruce de caminos, buscando riquezas para la edificación de Bogotá y la manutención de los europeos. La ausencia de piedras preciosas permite iniciar el proyecto de construir la ciudad de Nuestra Señora de Altagracia para que los blancos cohabitaran con los indígenas, proyecto que fracasó por la escasa mano de obra que era proporcionada por el indígena, por lo que Altagracia se limitó a ser un punto de avanzada y contención de los panches y pijaos. Los europeos, en su afán de debilitar las unidades indígenas, decidieron formar pueblos, y en 1592 los indígenas, agobiados por las luchas con sus iguales, después de 50 años de negación, aceptaron las propuestas del hombre blanco. Así fue como los europeos lograron agrupar los sutagaos en el núcleo urbano. Pérez de la Cadena trazó calles y manzanas en torno a un cuadrado perfecto, cuadrado porque se lograba una mejor expansión, cuadrado por la misión europea de evangelizar, y las 4 puntas simbolizaban los 4 evangelios, cuadrado porque permitía una mejor visualización, algo importante para lograr el dominio. El eje principal era la iglesia, frente a la cual, al repicar las campanas, los indígenas se agrupaban para cumplir con el rito católico de los visitantes, dejando atrás los rituales a sus dioses, sus instrumentos, cánticos y costumbres de adoración. Los nativos, fraccionados en pequeños cacicazgos, son distribuidos en encomiendas. Cada familia tenía el espacio suficiente para criar ganado y cultivar. El pago de tributos los obligaba a trabajos forzosos. Estos hechos sucedieron entre el 5 y 13 de febrero de 1592, por orden del oidor Bernardino de Albornoz. Se proclamó el pueblo de indios, en el que también habitaban mestizos y blancos pobres, quienes por muchas décadas fueron olvidados por la Iglesia y el Estado. El tiempo siguió su trayectoria, y a los indígenas cada vez les resultaba más difícil responder a las exigencias de la corona. Entretanto, los blancos decidieron que eran ellos los que merecían vivir alrededor de la iglesia, la que se había construido con su colaboración, por lo que se reunieron en la hacienda La Puerta y redactaron una carta pidiendo las tierras ocupadas por los indígenas sutagaos. El virreinato, en cumplimiento de las reformas borbónicas, ordena a Moreno y Escandón inspeccionar, quien, después de observar la situación del pueblo de indios, ordena el traslado del sutagao, sin escuchar la petición y ruegos de los indígenas que tenían una comunión sagrada con la tierra, y apartarse de ella era perder su identidad. El 7 de mayo de 1776, la corona sacó del territorio a los hacedores del pueblo, borró el nombre de pueblo de indios y a cambio nombró el pueblo de mestizos y blancos pobres. Estos cambios de fecha dieron lugar a que en 1979, para la redacción de la Enciclopedia Histórica de Cundinamarca, el historiador emérito Roberto Velandia escribiera como fecha de fundación el 7 de mayo de 1776, es decir, el día en que fueron expulsados los fundadores del pueblo. El error lo descubrió el jefe de archivos, historiador y escritor Félix Raúl Martínez Cleves, con su grupo de trabajo. Fue corregido durante la administración de César Jiménez en el año 2004,
lo que permitió durante 25 años borrar 184 años de historia, educar la juventud con información errónea y celebrar entre bombos y platillos la expulsión de los nativos que originaron el pueblo. Bien, mis queridos seguidores, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado. Nos encontramos en el siguiente video con la segunda parte de Errores de Identidad, en la que continuaremos con la historia y les hablaré del plato típico de Fusagasugá. No olviden apoyar el canal suscribiéndose, escuchando el video en su totalidad, dejando un like si les gustó, compartiendo y dejando un comentario. Hasta pronto.